Es el salpullido causado por la viruela del mono o viruela símica. Se trata de una enfermedad viral para la cual no existe actualmente una vacuna. El primer caso de viruela del mono en humanos fue reportado hace 52 años en la República del Congo, África. Mundialmente se ha vuelto a hablar de esta rara enfermedad debido a los nuevos casos registrados en Estados Unidos, Canadá y al menos otros 3 países desarrollados, en los que usualmente no suele aparecer este virus. Puede llegar a Europa, Canadá y Estados Unidos si alguien importa animales desde África. Hay un comercio de mascotas exóticas en todo el mundo. En este caso, parece que una persona que se infectó viajó a Europa y ahora el virus se está propagando. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus de la viruela del mono se transmite inicialmente a través del contacto directo con la sangre, fluidos corporales, lesiones de la piel o las mucosas de animales como roedores africanos o monos, contaminados con el virus. Los síntomas de la viruela del simio en humanos son similares, pero más leves que los síntomas de la viruela común. La viruela del mono produce fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y agotamiento. A diferencia de la viruela común, la viruela del simio produce una inflamación de los ganglios linfáticos. Hasta 3 días después de tener fiebre, el paciente puede desarrollar un salpullido en la cara y en el cuerpo que deriva en lesiones en la piel como costras. No se propaga tan contagiosamente como el COVID-19. Requiere de un contacto personal muy cercano. El periodo de incubación de la viruela símica suele ser de 7 a 14 días y la enfermedad suele durar de 2 a 4 semanas. En África hay registros sanitarios de que la viruela del simio causa la muerte de hasta 1 de cada 10 personas que contraen la enfermedad. Para controlar un brote de viruela símica, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos recomiendan usar la vacuna contra la viruela común, los antivirales y la inmunoglobulina de variolovacuna. Michael Roa, CNN, Atlanta. La viruela y la viruela del mono están relacionados. ¿Cuál de estos dos virus es más contagioso y qué posibilidades existe, que es lo que yo creo que le preocupa a mucha gente, que se repita una situación similar a lo que ocurrió con el COVID-19? La viruela humana es mucho más contagiosa que la viruela del mono, afortunadamente. Pero lo que nos preocupa es que tal vez este brote de la viruela del mono que se está viendo, tal vez el virus haya adaptado o tenga alguna facilidad mayor de contagiar de lo que era antes. Eso es lo que se tiene que estudiar por medio de estudios genéticos del virus, la secuencia genética. ¿Qué tan preocupados estaríamos de una pandemia? Probablemente no mucho, porque repito, esto es un virus que usualmente es difícil que se contagie entre personas, los brotes usualmente están contenidos rápidamente y esperemos que esa sea la situación, pero eso no quiere decir que no se deba estudiar, entender cuáles son los potenciales cambios y obviamente los países tienen que actuar rápido para poder realmente contener este brote de manera rápida y que no se siga esparciendo el número de casos o geográficamente a otros países. En algún lugar de nuestra América Latina. Que puedan presentarse casos es posible en este mundo globalizado, pero debido a que al parecer la transmisión no es tan fácil de ser humano a ser humano, se necesita un contacto muy estrecho. No creo que esto sea como para una pandemia. El tipo de contagio no lo permite, pero ya tenemos lecciones que hemos aprendido durante COVID-19, Rafael, y hay que ser muy cautos con eso. Me encanta que haya dejado la buena noticia para el final, doctor. Bueno, sí, es lo que dicen los expertos, pero siempre hay que estar atentos. Sí. Ya hay alertas en varios países y las alertas para el público no son de alarma. Las alertas son para que los médicos, el sistema de salud, esté atento a lo que pueda pasar. De la viruela del mono por la aparición de casos en varios países. ¿Qué es? ¿Es contagiosa? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo puedo saber si tengo los síntomas? Tengo demasiadas preguntas para ustedes sobre la viruela del mono. Pues vamos a hablar de esto, Juan Pablo, qué gusto de saludarte. Buenas tardes también a todos nuestros televidentes. Mira, esta enfermedad, la viruela del mono, es una enfermedad que se conoció por primera vez en 1958 y fue descubierta en Dinamarca. Y la gente dirá, ¿pero cómo en Dinamarca? Sí, lo que pasa es que en esa época, en los 50, se usaban los monitos para los experimentos del desarrollo de vacunas contra la polio.
y un grupo grande de estos animalitos fue llevado a Dinamarca, ahí enfermaron y allí se descubrió un virus que causaba esta enfermedad en los monos y por eso se le llama la viruela de los monos. Este virus, Juan Pablo, es de la misma familia, ¿verdad? De la familia de los virus que producían la viruela, que ya desapareció del planeta. Recordemos que desde 1980 ya no tenemos viruela. Era una enfermedad terrible, con 30% de mortalidad, Juan Pablo, la viruela. Entonces, esta enfermedad, la viruela de los monos, es lo que se llama endémica, da vueltas, pero en la zona central de África, y es de animales. No es una enfermedad de seres humanos. Entonces le da a los roedores, les da a los monitos y entre ellos se contagian. El hombre ocasionalmente, y eso se llama una zoonosis, Juan Pablo, se puede infectar cuando come un animal silvestre, etcétera. ¿Y cómo se manifiesta lo que tú me dices? Te pones mal, te da fiebre, te da dolor de cabeza, mucho dolor de cuerpo y te sale una erupción en todo el cuerpo. Y algunas de esas erupciones se convierten en unas ampollas muy redonditas que rápidamente se llenan de pus. La mortalidad felizmente no es baja, es una enfermedad relativamente simple, esta viruela de los monos. El gran misterio, Juan Pablo, es esta enfermedad que solamente daba vueltas en el África, endémica, como te digo, ocasionalmente afectando a los seres humanos. ¿Cómo es que ha causado hasta hoy día más de 100 casos en Europa? Al punto que hoy día la OMS se ha reunido de emergencia, Juan Pablo, para decir qué es lo que va a hacer. Está en Canadá, está en Estados Unidos. La verdad es que es un misterio. Doctor, cuando uno menciona viruela, por supuesto remite a otra enfermedad más expandida, con muchos chicos que han tenido viruela. Por suerte ha sido erradicada y hay algunos casos, o muchísimos menos que cuando era realmente una preocupación. ¿Tiene una letalidad similar o ni cerca? ¿Hay algún punto de contacto, más allá de la descripción que ha hecho usted? Sí, mira, sí, la viruela felizmente ya desapareció del planeta. No se presentan ya más casos, Juan Pablo. El último caso de viruela fue en 1979 en Somalia, un señor allí en Somalia, y la última muerte fue el año 80 en Inglaterra de una exposición accidental. Felizmente de allí nunca más hemos vuelto a tener ningún caso de viruela, que como te digo tenía 30% de mortalidad. Esta viruela de los monos, lo que se está viendo en Europa es que está contagiándose entre personas. ¿Cómo se contagia? Se contagia a través de las secreciones, de ese líquido que está dentro de las ampollitas. También se contagia a través del estornudo, de la tos. De acuerdo a los CDC, también podría contagiarse como aerosoles, pero se necesita un contacto muy cercano. Se contagia con la ropa de la persona, un contacto que podamos tener. Y como te repito, felizmente no es muy agresiva, la mortalidad es menos del 1%, pero sigue siendo un misterio y persiste la pregunta, ¿por qué motivo esta zoonosis tan rara, Juan Pablo, está apareciendo en el mundo? Lo que es importante es que la gente que fue vacunada contra la variola, si usted se acuerda de la que nos hacían en el brazo o en la piel, sí, prácticamente no hay ninguno que se infectó. Lo que significa que hay protección cruzada. O sea que, de nuevo, no hay que entrar en pánico, no hay que asustarse, hay que dejar que los virólogos trabajen, hagan el trabajo que tienen que hacer, pero no es una enfermedad hoy que, dado los datos actuales, provoque un pánico o un terror. No, el 85% de los vacunados están protegidos y para eso hay una cantidad importantísima. Autoridades de salud de varios países detectaron casos de viruela del mono. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido contabiliza 9 infecciones en total. La primera se informó el 6 de mayo. Por su parte, Portugal reportó que ha registrado 14 casos y lo define como un brote porque considera que no es común ver esta propagación entre humanos. Bélgica confirmó su primer contagio y tiene otro en estudio, mientras que el Ministerio de Sanidad español reportó 7 casos confirmados y tiene a otros 22 en estudio. Francia e Italia también informaron infecciones y Australia explicó que identificó un posible contagio en una persona que viajó recientemente a Europa. Todas las organizaciones sanitarias instan a monitorear la enfermedad para evitar que se extienda por todo el mundo.
Esta segunda hora de Café CNN con el comunicado del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, que informó que está monitoreando de cerca la situación relacionada con la viruela del mono. La Agencia de Salud asegura que está en contacto con los Estados miembros de la Unión Europea y los participantes del Comité de Seguridad Sanitaria para hacer una evaluación rápida de los riesgos. Varios países del viejo continente reportaron este jueves casos de viruela símica. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, por su parte, aquí en los Estados Unidos, informan que el periodo de incubación de la viruela del mono es de 14 días. Sus síntomas suelen ser similares a los de la gripe y pueden ser fiebre, escalofríos, agotamiento, dolor de cabeza y debilidad muscular. A esto le sigue la inflamación de los ganglios linfáticos que ayudan al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. Luego llega una erupción generalizada en la cara y en el cuerpo que incluso puede afectar el interior de la boca, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Estas lesiones finalmente forman costras que desaparecen en un periodo de 2 a 3 semanas. Y también en Canadá se investigan 17 casos sospechosos de viruela del mono observados en la última semana. La confirmación del laboratorio se espera para el fin de semana. Según las autoridades, el primer caso en el país fue reportado en Montreal el pasado 12 de mayo. La responsable de sanidad de la ciudad dijo que hasta ahora la enfermedad se ha encontrado en hombres homosexuales, pero aclaró que no es un virus de transmisión sexual.